Buenas, mi nombre es Armando López Rosario. Tengo 75 años y he estado en la iglesia como 44 años. Ha sido anciano por más de 40 años en la iglesia adventista del séptimo día y ha sido una gran bendición para mí. Quisiera dar mi testimonio personal y el propósito de esto es para que no solo mis hijos tengan ese testimonio para ellos en los años adelante después que yo muera, ¿verdad? Pero sino que yo quiero que este testimonio alcance a todos los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día. Y esto es mi testimonio personal. Yo quisiera que este testimonio llegue a toda la iglesia y quiero que llegue a todas las visitas. Quiero que llegue a todo el mundo, quizás. En Juan 6, 37 al 45, y se lo voy a leer porque estos son versículos clave. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si te das cuenta, es el Padre que le da a Jesús. ¿Ok? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De nuevo, le apunto ahí que es Dios el Padre el que le da a Jesús las almas para que busquen de él. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa. Y murmuraban de él los judíos, porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Entonces respondió Jesús, les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si te fijan, hay otra vez que es el Padre el que lleva a uno a Jesús. Y el versículo 45, el último, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. El punto que yo quiero decir aquí, mis queridos hermanos, es que es el Padre el que llama. Él dice, muchos son llamados, pocos son escogidos, porque Dios te llama para que conozcas a Jesús. Si estamos en la iglesia, debemos responder a la voluntad divina de Dios. El que cree en Jesús y su sacrificio por nosotros, acepta a Jesús como su Salvador. Y de eso salen los escogidos. Dios, por medio de su Espíritu, llama de diversas maneras a los hombres. Cada cual debe saber cómo es que Dios lo ha llamado. ¿Cómo usted llegó a aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Qué sucedió en tu vida antes que aceptaste a Jesús? Pregunto otra vez, ¿qué sucedió en tu vida antes de aceptar a Jesús? Eso es parte de tu testimonio. Y eso es lo que yo le voy a decir en esta grabación. ¿Qué sucedió
en mi vida acerca de mi testimonio. Así que en mi caso sucedió así, en verano, en el 79. Estando yo en mi casa, hermanos, y tenía 2 hijos, y tenía a mi esposa, y vivía en un apartamento en Brooklyn, New York. Estando yo en casa, hermano, me llegó una incontrolable deseo de llorar, hermano. De llorar. Yo no podía controlar mis gemidos, hacía ruido cuando lloraba y las lágrimas no cesaban. Tenía la cara entripada. Y pregunto a mi mujer, o le digo a mi mujer, nena, algo me pasa. Y digo, ¿qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? Que estás llorando. ¿Por qué tú estás llorando? Y digo, algo me pasa, nena, y yo tengo que ir a la iglesia. Y ella me miró raramente y yo empecé a salir para afuera. Y abrí la puerta, me fui. Vivía en un primer piso. Salí afuera y estaba lleno de gente porque era puro verano, era un sol brillante. Y bueno, había mucha gente y niños. Y salgo yo y me presento allá con la cara entripada, así, y haciendo ruido y llorando. Y todos pegaron a apuntar hacia mí. Y yo dije, voy para la iglesia. Y empecé a andar 5 cuadros largos, bloques largos, para llegar a lo que yo conocía que era una iglesia, la Iglesia Católica Romana. Entonces voy andando por la calle y la gente todo apuntando, mira, ¿qué le pasa a este? Y yo ahí llorando y andando. Finalmente llego a la iglesia y hay unas escaleras grandes al frente, ¿verdad? Y había mucha gente sentada por todas las escaleras y todos apuntándome a mí, mira este, ¿qué le pasa a este? Y yo voy a la puerta y la puerta está cerrada. Pego a dar puños en la puerta y abrir, tratar de abrir y dar puños en la puerta y puño. Y la gente decía, está cerrada, tiene que venir otro tiempo. Y yo, pum, yo tengo que entrar. Finalmente, alguien me abrió la puerta. Tenía unas escoba y otras cositas porque estaba limpiando la iglesia. Y me dijo, no, usted no puede venir. Deja de estar tocando. La iglesia está cerrada. Por favor, váyase. Yo dije, no me puedo, yo tengo que entrar ahí. Y él me miró con la cara entripada y llorando. Y me dice, oh, está bien. Ven, entra un momentito. Y entré yo. Y pegué a andar hacia el frente de la iglesia, mirando allí las imágenes de la Virgen María y de Jesucristo en la cruz. Y fui al frente con mucha reverencia, llorando. Y me arrodillé. Y cuando me arrodillé, bajé mi cabeza. La mente mía se quedó en blanco. Me quedé como atónito ahí, no podía pensar en nada. Y de momento oigo una voz bien clara que dijo, estás en lugar equivocado. Yo me paré de momento, miré, buscando el hombre ese, a ver si fue el que lo dijo. No, no había nadie. Yo estaba solito, hermano. Solito. Y pensé, yo dije, ¿pero quién dijo eso? Y después me pegué a analizar que yo me arrodillé y que mi mente se había ido en blanco. Y dije, ay, Dios mío, si mi mente se fue en blanco igualito que esos santos que están ahí, que esas imágenes que están ahí, que no pueden pensar. Así me convertí yo por unos momentos ahí como uno de ellos. Y salí de ese lugar rápido.
con el entendimiento de que en ese lugar era la iglesia equivocada. Ahora me tocaba a mí encontrar la iglesia verdadera. Es una experiencia tremenda, hermanos, y eso no fue un sueño. Eso fue una realidad. Dios me estaba llamando. Yo no iba a ninguna iglesia. Y después de esa experiencia, seguro que no iba a ir a la iglesia católica. Dios me dijo que ese era el lugar incorrecto, equivocado, pues entonces tiene que haber un lugar correcto, ¿verdad? Yo no sabía qué hacer de mi experiencia, yo no sabía qué hacer. Empecé a mirar programas de televisor que hablaban de Dios y de Jesús como Salvador, y leía una revista que me llegó a casa, sí, de momento, acerca de la pura verdad. No sé si algunos se acuerdan con el señor Louis Armstrong. Él publicaba The Plain Truth Magazine, es la pura verdad, ¿verdad? Que él decía, y ellos guardaban el sábado, ¿verdad? Y yo leí y aprendí cosas acerca del sábado y del domingo, pero yo no sabía nada de esas cosas. Yo leía y, ¿sabes? No me entraban tan bien como ahora, ¿verdad? Pero estaba haciendo eso, estaba leyendo, mirando televisor, estaba buscando a Dios. Ahora, en realidad todo empezó así. Mi mamá había empezado a asistir a unas reuniones para dejar de fumar. Esto fue en 1975. Había un daycare center a cruzar la calle de donde ella vivía y los adventistas alquilaron el lugar, hicieron reuniones, pasaron invitaciones, mi mamá aceptó y entró. Mi mamá fumaba mucho. Ella se fumaba los cigarrillos Chesterfield que no tenían filtro. Y mi mamá tenía los deditos en las dos manos quemados porque ella solo fumaba hasta el fin. Estaba bien mal eso, que lo que ella hacía, ella fumaba demasiado. Pero mi mamá aprendió que eso a Dios no quería que ella lo haga. Y ella decidió no fumar más de cantazo y de momento, así dijo que no voy a fumar más. Con la ayuda de los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Y hizo la decisión, vino a casa un día y dijo, yo no fumo más. Y nosotros nos reímos. Y sí, mami, seguro. Y mi papá fumaba, no mucho, pero fumaba. Mi hermano mayor fumaba, el otro no. Entonces yo también fumaba. Había varios fumadores, ¿verdad? Pero mi mamá dijo, no fumo más. No le creímos, pero nos dimos cuenta después de varias semanas y meses que ella no tocó el cigarrillo más. Lo dejó así, una decisión firme y así lo dejó. Entonces empezó a no comer carne de cerdo y todas esas cosas. Ustedes saben cómo es. Ella se entregó al Señor y aceptó toda la verdad que le predicaron y que aprendió de la Biblia. Así que nosotros estábamos, no sé, estábamos pensando, pero ¿qué le pasa a mami? ¿Y quién son esta gente que le están enseñando estas cosas? Y el viejo mío traía chuletas y ella no quería ni cocinarle las chuletas, pero se las cocinaba, ¿sabes? Para él. Pero ella nunca más tocó esas cosas. Mi mamá asistió a la iglesia adventista del séptimo día, entonces empezó a invitarme. Ninguno de los otros hijos de ella, mis hermanos, mi hermana, nadie quería ir, ni mi papá, nadie quiso ir a la iglesia con ellas. Pero a mí, yo era lo que decía, en inglés dicen un mama's boy.
un nene de mamá, ¿entiendes? Yo era el más jovencito de los tres varones y mi mamá y yo nos llevábamos muy bien y nos amábamos mucho, mucho amor, ¿entiendes? Y me invitaba a la iglesia y yo a veces la llevaba en el carro mío, yo la llevaba a ella a la iglesia, pero no entraba con ellas. Pero ella cada vez insistía, por favor, entra conmigo, entra conmigo. Y yo, mami, ay, no. Tal. ¿Por qué? Porque yo no veía eso como una iglesia. Para mí era una bodega que pusieron asiento y la gente se congregaron ahí y lo llaman una iglesia. Para mí una iglesia era un templo como los catedrales católicos. Para eso es una iglesia para mí. No me daba cuenta que es que la gente en la iglesia no es el templo, ¿verdad? Yo no sabía nada de esas cosas. Así que no me sentía bien de ir a esa iglesia que parecía una bodega. Y nunca le dije que sí, excepto una vez. Es que ella me pidió tanto, con ese amor y cariño. Y yo siendo un mama's boy, ¿verdad? Nene de mamá, ya no podía resistir más. Le dije, ok, está bien, mami, está bien, yo voy a entrar contigo ahí hoy. Y cuando yo le dije eso, qué sonrisa puso ella. Y los ojos brillaron como estrellas cuando me miró. Ay, sí, qué bueno, ven. Y yo dije, ok, vamos. Y entré con ella en la iglesia. Habían como 25 o 30 personas allí. Y todos me saludaron. ¿Quién es este? El hijo de Elvira. Oh, y bueno, pero un cariño y un amor bien, ustedes saben cómo es. Y yo me sentí bien, pero me sentí incómodo porque no conocía a nadie, yo no sabía qué iba a pasar ahí, o qué iban a hablar, no sabía nada. Pero me sentí bien, hermanos. Entonces escuché la escuela sabática. Estuve como una hora o más con ella. Y cuando terminó la escuela sabática, ustedes saben que la gente se empieza a mover un poquito, ¿verdad? Para preparar para el sermón. Yo dije, esta es mi oportunidad para yo irme de aquí. Y pegué a decir, mami, yo me tengo que ir. Me alegro que estuve un ratito contigo, pero me voy a ir. Ella, no, todavía no hemos terminado. Ahora viene el sermón, lo mejor, tú no te puedes ir. Y él vino el pastor y dice, ¿qué pasa? ¿Que te vas? Y me tengo que ir. Es necesario que yo me vaya. Así que gracias por todo y quizás nos vemos en otra ocasión. No, usted no se puede ir. Dice, ellos insistieron mucho que yo no me vaya. Pero lamentablemente el mundo me tenía agarrado de una manera que yo insistí más. Y le dije, no, es necesario que yo me vaya. Y el pastor dijo, ok, si te tienes que ir, primero déjame orar por ti. Yo digo, ok, ora por mí, vamos arrodillando. Y nos arrodillamos. Y ese pastor hizo una oración por mí. Yo no me acuerdo todas las palabras, hermano, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero me acuerdo la impresión que tuvo la oración en mí. Hermano, fue una oración muy linda. Y quiero decirle que desde ese día de esa oración, todas las cosas empezaron a cambiar para mí. Dios realmente escuchó esa oración. Y empezaron a suceder cosas que yo quisiera contarle a ustedes. Tuve sueños, hermanos, que me indicaban
la iglesia de Dios, la iglesia que Dios quería que yo asista. Y también tuve una relación o un relato, y esto no fue un sueño, que yo estaba andando con el esposo de mi cuñada, estaba hablando con él, andando así en la acera, y teníamos un pasito un poquito rápido, ¿verdad? Estábamos andando y hablando y andando y hablando, y no estábamos poniendo mucha atención al frente, sino que esas calles nosotros las conocemos, andábamos por ahí en toda confianza, yo y él, y de momento chocamos con dos personas. Un choque, pero que él chocó con uno directo y yo choqué directamente con el otro que venía al contra, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que íbamos a tener que pelear aquí o algo, ¿entiendes? El amigo mío, Gianni, enseguida estaba listo. ¿Qué pasa? Yo dije, aguántate. Porque miré el rostro de los hermanos que chocaron con nosotros. Eran adventistas del séptimo día. Yo los reconocí de la iglesia de mi mamá. Porque aunque yo no iba a la iglesia, cuando yo la llevaba a ella, ellos me saludaban de lejos. Le dije, ¡hey, hermano! Y hacían así para que yo entre. Y yo no entraba. Pero llegué a conocer sus rostros. Y con esas dos personas, adventistas del séptimo día, tuvimos un choque tremendo. Y cuando yo le dije a Gianni, aguántate, porque Gianni ya estaba agresivo ya, yo dije, estos, yo lo conozco de la iglesia de mi mamá. Y ellos, sí, hermano, tu mamá nos visita y usted es el hijo de ella, sí. Yo dije, sí. Pues está bien. No hay problema. Perdone que chocamos con ustedes y todo eso. Y ahí quedó, ¿verdad? Pero yo pensé, esto es una realidad, no un sueño. Entonces yo pensé adelante, estoy chocando con la iglesia, ¿verdad? Yo sé que son cosas de Dios, hermanos. Entonces le voy a contar un sueño. Este sueño me recuerdo de este sueño como si lo soñé anoche, hermano. Porque fue impresionante para mí. Sucede que yo estaba en un apartamento con mi esposa y yo estaba sentado en el sofá y detrás de mí están las ventanas para el frente donde estaba la carretera. Entonces yo miraba por la ventana y veía un van, linda van que yo tenía. En el sueño, no lo tenía en realidad, pero en el sueño ese van era mío, era mío. Entonces yo miraba allá a la cocina y allí estaba mi esposa mondando verduras, pero de una manera sin ganas. Ella no tenía ganas de cocinar ese día. En el sueño, ¿verdad? Ella estaba... no quería cocinar y yo la miraba y, así. Y de momento oigo en la puerta tocando, tum, tum, tocando en la puerta. Y, ¿qué es esto? Y voy a la puerta allí y abro la puerta. Y hay como 4 personas allí. Y son de la iglesia que mi mamá va. Y me dicen, Armando, es necesario que usted se vaya con nosotros. Vamos a ir a la iglesia, tenemos un programa especial, queremos que usted esté allí. Así que por favor, véngase con nosotros. Y yo dije, en el sueño yo dije, pero que esta gente me quieren sacar de mi casa así de momento. ¿Entiendes? Entonces yo miré y si ustedes vinieron en ese carro y vi un carro y el carro estaba lleno de gente, el carro, y habían 4 al frente de mí y querían que yo me meta en ese carro también. ¿Entiendes? Y yo dije, pues yo pensé, oye, si eso está muy apretado en ese carro, quizás si yo digo, vámonos en el van, toditos cabemos cómodos en el van mío.
me vino el pensamiento, pero aún así dije, no, no voy, gracias, y le cerré la puerta. Fui, me senté en el sofá de nuevo, miré hacia la cocina y todavía mi esposa está ahí sin ganas montando verduras. De momento, oigo que la van mía encendió. ¡Rum! Miro así, me están robando el van. Salgo para afuera, tengo que correr detrás de mi van. Y yo corro y digo, ay Dios mío, si yo hubiera invitado a la gente en mi van para ir y pudieron ir junto a la iglesia y no me iban a robar el van. Y así me levanté. Eso fue un sueño tremendo. ¿Y qué indica ese sueño? Que Dios me estaba llevando a su iglesia verdadera y yo estaba rechazando.